Está diciendo algo, profe, creo que tiene el micrófono apagado. No, aún estoy dando tiempo los 10 primeros minutos para que se terminen de incorporar sus compañeros. Y ahorita iniciamos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a continuar con este tema para que el día de hoy ya quede por concluido los temas que respectan al primer departamental. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en esta diapositiva, en lo que vienen siendo las líneas secundarias, y vamos a continuar. Es el turno de lo que viene siendo las purgas automáticas, tal y como viene el nombre especificado dentro del diagrama que vimos de los elementos de un sistema neumático básico. Existen dos tipos de purgas, ya sabemos cuál es su principal función. Existen dos principales tipos de purga automática sobre todo. Una que puede ser con flotador y otra automatizada. Esa que es automatizada, bueno, obviamente ya es electrónica mediante una electroválvula con ayuda de un pequeño motor. Entonces, de esa manera son los dos tipos de purgas automáticas que podemos encontrar. Si nosotros vemos aquí en esta diapositiva, podemos ver, sobre todo del lado derecho, me voy a basar en la del flotador, que viene siendo la parte oscura. Esa parte oscura que ustedes ven es un pequeño depósito que es en donde se va a ir almacenando los contaminantes que se van alojando en la parte inferior de dicha purga. Entonces, cuando el flotador llega a su nivel máximo, que vendría siendo esto, manda un accionamiento mecánico a manera que va a liberar la válvula de la purga. Al liberar la válvula de la purga, obviamente se van a desechar fácilmente esos contaminantes que previamente tengo ya localizados aquí dentro de esta purga. Entonces, de esta manera, en el caso del electrónico funciona de la misma manera, solamente que ahí va a tener un pequeño sensor. Ese sensor va a ser un pequeño sensor de nivel que cuando alcance ese nivel máximo va a mandar un pulso eléctrico a modo de que se pueda accionar el pequeño motor y libere la electroválvula y se puedan desechar los contaminantes. Eso es lo que respecta a las purgas automáticas. Bueno, también dentro de la familia de los filtros existe filtro eliminador de olores. Si nosotros recordamos un poco lo que vienen siendo los secadores, el secador por absorción tenía también la capacidad de atrapar un poquito el olor a humedad. Bueno, pues independientemente de ese tipo de secador, bueno, dentro de la gama de filtros existe un filtro eliminador de olores. Ese filtro en su interior va a tener carbono activado. El carbono activado, pues una de sus características es precisamente esa, la de eliminar los olores. Entonces también existen filtro eliminador de olores. Bueno, también dentro de la gama de filtros, aquí hay una especie de un filtro de membrana y el filtro de membrana va a hacer en parte cierto trabajo como si fuera secador.
¿Qué quiere decir? Que este secador o filtro de membrana va a tener la capacidad también de atrapar lo que viene siendo la parte de agua, esa agua condensada que está dentro de mi sistema. Esto es mediante una membrana que hay en su interior que tiene la capacidad de atrapar toda la humedad o presencia de agua. Entonces, físicamente, a diferencia de los demás filtros, este sí es un poquito diferente, ya que los otros generalmente tienen una especie de forma cilíndrica, a diferencia de este. Por último, ya hasta ahí la familia de filtros. Por último, aquí vendría siendo los niveles de filtraje, que ya sería el último subtema. Aunque aquí nos muestra que contamos con 7 niveles de filtraje, realmente son 8 niveles de filtraje que podemos alcanzar. Entonces, va a empezar desde 5 micras y de ahí en adelante las micras van a ser con mayor exactitud y más pequeñas. Entonces, vamos a ver la tabla de niveles de filtraje para poder saber cómo que sería la línea secundaria. Y la número 3, la línea secundaria es en donde yo voy a tomar un punto para alimentar cierto proceso. Y la línea de utilización ya es prácticamente donde yo ya estoy conectando esta línea secundaria. Entonces, ¿cómo voy a saber qué dispositivos, o mejor dicho, qué elementos voy a requerir para mi sistema neumático básico? Entonces, dependiendo del proceso y de lo cual me recomiende en específico bajo norma qué nivel de filtraje yo necesito alcanzar. Entonces, vamos a poner ahorita un ejemplo para saber cómo interpretar esta tabla. Vamos a suponer que yo para el proceso en que la voy a ocupar voy a requerir un nivel 5. Entonces, sabiendo qué nivel yo necesito alcanzar, voy a empezar por saber, o mejor dicho, por elegir cualquiera de estas dos líneas. ¿Y cómo la voy a elegir? Pues dependiendo qué tipo de compresor tengo. Vamos a suponer que yo cuento con un compresor alternativo, que en este caso puede ser de una etapa, de 2 etapas o de diafragma. Entonces, si yo tengo este compresor, me voy a guiar por esta línea, le voy a dar continuidad y me voy a topar que primero necesito un secador por aire. Aquí me está indicando que necesito poner un secador por aire. Esta parte de acá abajo vendría siendo un secador por agua y purgas automáticas. Esto, como está en este tono, esto quiere decir o ocupo un secador de aire o ocupo un secador por agua. Es decir, es opcional utilizar uno u otro, al mismo tiempo que es opcional utilizar estas purgas automáticas. Posteriormente, continuando con esta línea, me topo con que yo voy a requerir de un filtro en línea. El filtro en línea, recuerden que debe de ser de mayor capacidad, puesto que es en donde se encuentra la mayor presencia de mis contaminantes. Entonces, voy a requerir de un filtro en línea. Posteriormente, voy a requerir de un separador de agua. Luego, continuando, me topo con que debo de utilizar un secador refrigerativo. Continuando con esto, voy a llegar al nivel 5 y ya en la línea de utilización me topo con que voy a requerir de 2 filtros más. ¿Qué tipo de filtros? Bueno, un filtro que tenga la capacidad de atrapar partículas de 0.3 micras y otro filtro que sería el AMD, que tiene la capacidad para atrapar partículas de 0.01 micras. Entonces, todos estos elementos voy a requerir contando con este tipo de compresor para llegar a un nivel de filtraje 5. Entonces, de esa manera es como se toma la lectura e interpretación de estos niveles de filtraje. Vamos a poner otro pequeño ejemplo para que quede un poquito mejor, más claro. Vamos a suponer que ahora yo cuento con un compresor rotativo y vamos a poner algo sencillo y que yo requiero llegar a un nivel 1. Bueno, en primera instancia, continuando con esta línea, voy a requerir el filtro en línea.
y aquí incluso me está diciendo opcional, es decir, no es necesario como tal, pero bueno, vamos a suponer que yo voy a ocupar este filtro en línea. Voy a necesitar un separador de agua. Continuando, voy a requerir de un secador refrigerativo. La única diferencia con respecto a este, en base a la nomenclatura y basándonos en el tamaño de la ilustración, nos podemos dar cuenta que este tipo de secador va a ser de menor capacidad que el que ocupamos cuando utilizamos un compresor alternativo. Entonces, después siguiendo esta línea, me voy a topar con que al final de la línea secundaria voy a requerir de una purga automática, el AD402. Entonces, continuando con esta línea, voy a llegar a lo que viene siendo la línea de utilización del nivel 1, en donde me está indicando que yo requiero un filtro que tenga la capacidad de atrapar partículas de 5 micras. Y estos son los componentes que yo voy a requerir para llegar a un nivel 1 contando con un compresor rotativo. Y así sucesivamente, si nos damos cuenta, el número 1 es el menos riguroso, el que requiere de menos filtraje, y siendo el número 8 el que requiere mayor filtraje. Ya hablando de un nivel 8, ya estamos hablando de un grado médico o un nivel alimenticio, que incluso en la parte de utilización yo voy a requerir, en este caso sería este componente de en medio, que sería un secador, que puede ser por absorción o por absorción. Entonces, así de esa manera es como se interpreta esta tabla. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Adelante, los escucho. ¿Quién dijo yo? ¿O ya están dormidos? Profe, Adelante. entonces si yo tuviera un compresor rotativo y quisiera un nivel de filtraje 3, la purga automática que está ahí no la ocupo, ¿verdad? Así es, esta del AD402, no. Nada más en el caso de nivel 2 o 1, ya en el 3 ya no se requiere. ¿Y por qué no se requiere, profe? O sea, no me acaba de quedar bien claro. ¿Por qué sí se ocupa para un nivel de filtraje menor? Bueno, en este caso, aquí básicamente esta es porque estoy siguiendo de la parte de abajo. Realmente esta purga es más necesaria cuando yo estoy ocupando un compresor de émbolo. Es decir, si tú tienes un compresor de émbolo, puedes utilizar, sigues esta línea y forzosamente vas a utilizar esta purga automática en la línea secundaria. Si tú tienes un compresor rotativo, esto la vas a utilizar en un nivel 2 o 1, pero de alguna manera sería opcional. Esto más bien aplica más como de manera obligatoria cuando tú tienes un compresor alternativo. De hecho, si nosotros nos damos un poquito más a observar estas dos líneas, si se dan cuenta, cuando yo cuento con un compresor alternativo, necesito más elementos de filtraje que cuando yo tengo un compresor rotativo. Eso es básicamente. Entonces, cuando tú tienes un compresor rotativo y quieres alcanzar 1 o 2, esto sería opcional. Esto es más aplicable para un compresor alternativo. Aquí sí sería obligatorio y en este caso con un compresor rotativo puede ser opcional. Ah, ¿Sale? muy bien, profe, sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, los escucho. Hablen hoy o callen para siempre. Bueno, entonces, si no hay comentarios, bueno, ya nada más con respecto hasta aquí sería su examen. Ya el examen va a venir hasta esta parte. De ahí en más, ya lo que comencemos a ver la siguiente semana, obviamente ya va a comprender el segundo departamental, pero hasta aquí va a ser el examen.
La siguiente semana nos vamos a poner de acuerdo para ver qué día lo aplicamos y de qué manera lo voy a aplicar. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, obviamente en este fin de semana tengo que hacerles llegar todo el material necesario, así mismo como los links que aún están pendientes por mandarles de las clases grabadas. Y bueno, la práctica, recordarles también que es para el próximo viernes, que lo entregue el reporte un integrante por equipo. ¿Y qué otra cosa queda pendiente? Prácticamente sería eso. Entonces, pues si no hay comentarios, no hay dudas, entonces sería hasta aquí la sesión y nos estaríamos viendo la siguiente semana. De todas maneras, cualquier duda o comentario, ya saben, me lo hacen saber y lo atendemos. Maestro, Adelante, dime. todavía no tenemos curso en el módulo, ¿verdad? No, todavía no. De hecho, precisamente hoy le mandé mensaje a este Josué, que es el encargado, y me estaba comentando que está muy saturado de trabajo, pero que sí, que ya recibió mi correo, bueno, mi solicitud, y que dice que él espera que ya más tardar el lunes ya esté. De cualquier modo, yo les estaré confirmando que ya está abierto el espacio para que se den de alta. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Pues que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y seguimos en contacto. Profe, entonces nos va a proporcionar estas diapositivas. Sí, así es. Sí, de hecho son 3 presentaciones que les voy a mandar. Sale, profe. Ok, muy bien. Sale, profe, nos vemos. Vale, cuídense mucho. Buen fin de semana, profe. Bye, profe. Bye, profe. Vale, profe, luego. gracias. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Ánimo. Ánimo. Nos vemos, profe, hasta luego. Hasta luego.